Hemos llegado a lo central del culto, la proclamación de la palabra. Y vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en Salmo 148. Todos en pie para dar lectura de manera alternada. Salmo 148. Inicio con el primer verso. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabad vosotros todos los ángeles, alabad vosotros todos los ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielo de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Expuso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. En respuesta a esta lectura cantemos el himno 232. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Alabad
A continuación, vamos a iniciar un nuevo tema en la serie de sermones reformacionales. Habiendo concluido la visión reformada del trabajo, toca ahora una reformación a la idea de oficio, dice el boletín, por el desuso, abuso y mal uso que le han dado los secularistas. Por lo que el título del mensaje es Necesidad de la idea bíblica del oficio. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que abramos la escritura, el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer 28 versículos de los 29 que conforman este capítulo. Y vamos a hacerlo alternadamente. Nos narra la ocasión en que David trasladó el arca del pacto para traerla a la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer, hermanos, entonces alternadamente. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 al 28. Dice la palabra del Señor. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces David arregló no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Safán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, sacrificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleú, Micnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, los salterios sobre Alamot. Matatías, Eifelejú, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer
sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba a todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y a son de salterios y arpas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra que nos das esta mañana. Señor, en tu nombre nos hemos reunido para escucharte. Háblanos pues, Señor, de tal manera que entendamos. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender y no seamos oidores olvidadizos, sino que tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones y sea este corazón de cada uno de nosotros tierra fértil donde tu palabra, Señor, lleve fruto. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. A veces la lectura de pasajes como este suena un tanto aburrida, ¿no? Son nombres, son listas, a veces que parecen interminables. Y puede ser que algunos de nosotros, cuando vemos tantos nombres, pasemos rápidamente por alto y vamos al siguiente capítulo, donde parece que es mejor la trama, ¿no? Pero esta es palabra de Dios y nos ha sido dada para instrucción nuestra. 2 pasajes son los que hemos leído, hermanos. Primero, el libro de los Salmos, el Salmo 148, y enseguida este pasaje. Evidentemente no nos dará el tiempo para meditar con todo detenimiento en lo que se enseña aquí, pero queremos introducir, como se ha anunciado, un nuevo tema que las Escrituras enseñan y que son pertinentes para nosotros el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque la iglesia cristiana, como nosotros, siempre vivimos en un momento de la historia. No es lo mismo vivir en este contexto que nosotros vivimos en el siglo XXI que vivir en el siglo XV o vivir en el siglo X o vivir en el siglo I. En cada momento hay diferentes circunstancias y los cristianos viven en ese punto de la historia. Así, cada uno de los cristianos es llamado a vivir en esa época, en el momento que el Señor le da, es llamado a vivir cristianamente. Porque ser cristiano no es pasarse el tiempo pensando en el más allá, en cuando uno muera, ¿a dónde va a ir? Sino diríamos que ser cristiano es pensar en el más acá, es pensar en nuestra vida aquí y ahora y cómo debemos vivir. Por lo tanto, a veces los cristianos nos pasamos mucho pensando en lo que será en el final y lo que vendrá en la eternidad. Nos pasamos pensando en lo que será esa nueva Jerusalén de calles de oro, mar de cristal, ¿no? Nos pasamos el tiempo meditando en eso. Ahora, eso vendrá porque Dios ha prometido y Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Pero tenemos que hablar de nuestra responsabilidad. Y las Escrituras nos hablan mucho de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. O diríamos en 2 maneras: nuestra responsabilidad como criaturas. Responsabilidad que es para todo ser humano. Pero puesto que la humanidad cayó en pecado, y como dice Pablo en Romanos 1, y el Salmo 14, y luego Romanos 3, habiendo sido nuestro corazón entenebrecido, nos volvimos inútiles. No hay nada bueno en nosotros, no buscamos a Dios. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura.
Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, que en Cristo Jesús nos redime una vez más. Y redimirnos significa que nos vuelve a colocar en el lugar que originalmente nos puso, como administradores de este mundo, como mayordomos de la creación. Y recuperamos en Cristo los propósitos creacionales, para que a partir de nuestro quehacer, la voluntad de Dios se cumpla en la humanidad y vayamos hacia el escatón, hacia el final. En esta parte es muy importante que conozcamos entonces lo que la Escritura refiere respecto del oficio. El término es un tanto desventurado entre nosotros, porque suele usarse el término oficio en contraposición a profesión. Pero como lo dice nuestro boletín, lo dice el doctor Speinman, con una definición muy sencilla de lo que es el oficio, dos cosas se tienen que decir al respecto. El oficio define el lugar y la tarea que Dios nos da a cada uno de nosotros, a la humanidad como un todo y a cada uno de nosotros en particular. De manera que nos enseña que todos nosotros somos responsables delante de Dios por nuestra vida. Y eso es algo que queremos enfatizar porque lo enseña la Escritura y es muy importante para desempeñar nuestra vida delante del rostro de Dios. Ahora mencionamos estos dos pasajes que hemos leído. Dice el Salmo 148, si me acompañan una vez más, hermanos, si han ya encontrado o no se han apartado de este pasaje. El Salmo 148 es una exhortación a alabar a Dios. Y dice, alabad a Dios desde los cielos, en las alturas. Alabad a Dios todos sus ángeles. Miren, comienza en el mundo espiritual. No quiero contrastarlo con el mundo material, pero se refiere a los ángeles, ¿no? O la creación espiritual. Después, en el versículo 3, viene a la creación material, a nuestro universo. Dice, alaben sol y luna. Y luego hace una lista de todas las criaturas hasta que llega al versículo 11. Alaben a Dios los reyes de la tierra y todos los pueblos. Miremos cómo progresivamente llega a este punto, porque ese es el punto culminante, que el ser humano fue creado para alabar a Dios. Ahora, ¿qué significa alabar a Dios? La palabra alabanza generalmente la asociamos a cántico, ¿no? Decimos, vamos a alabar a Dios y entendemos por eso que vamos a cantar. Visitaba hace muchos años a un grupo de hermanos que se llamaban los doxistas. Y este nombre obviamente se refiere a la alabanza, ¿no? De ahí viene la palabra doxología. La doxología es una alabanza. Y yo me emocioné mucho porque dije, voy a visitar a unos hermanos calvinistas, reformados, que entienden el mismo concepto que yo de alabar a Dios con toda nuestra vida. Después de platicar con ellos por algunos momentos y por algunas horas, entendí lo que ellos comprendían por la doxa de Dios. Y la cuestión es que a los hermanos les encantaba cantar. Todos tocaban un instrumento y muy bien se acoplaban y cantaban de manera preciosa, sin duda, para la gloria de Dios. Pero era a ese punto que reducían el concepto de alabar a Dios. Alabar a Dios es algo mucho más
abarcante, mucho más comprensivo. Abarca toda nuestra existencia. Porque alabar a Dios es hacer lo que sea que hagamos en sujeción a sus normas. Por ejemplo, aquí dice, alabar a Dios, sol y luna. ¿Cómo es que el sol y la luna alaban a Dios? ¿No cantan? ¿Son cosas, no personas? ¿Cómo es que alaban a Dios? Y no solo el sol y la luna, sino la lluvia, el frío, el calor, el fuego, el granizo. ¿Cómo es que todas estas criaturas alaban a Dios? En su función. Siendo lo que son. Siendo lo que son. Porque cada uno de ellos, mire cómo el sol no se retrasa ni un segundo al dar su luz a cada uno de nosotros. Todos los días está recorriendo o haciendo el mismo recorrido, ¿no? Desde una visión muy geocéntrica, porque nosotros decimos, ya salió el sol, ya se ocultó el sol. No quiero ser estrictamente científico en ese punto, sino recalcar esto. ¿Y qué hace eso? El sol está obedeciendo la ley de Dios, porque Dios le dio un lugar y Dios fijó su órbita por su palabra, y el sol recorre todo hace todo este recorrido por la palabra de Dios. Entonces, el sol alaba a Dios, siendo lo que es, porque en eso refleja el cumplimiento ineludible de la voluntad de Dios. Lo mismo hacen las plantas, lo mismo hacen los pajarillos, lo mismo hacen los peces, lo mismo hacen los ríos, lo mismo hacen los mares, lo mismo hace toda la creación, porque está haciendo aquello que Dios le ordenó que haga, primero que sea y después que haga. Entonces miramos cómo al ver toda la creación, miramos un despliegue precioso de la voluntad de Dios. Y si tenemos esto presente, entonces concluiremos con el salmista, que dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Qué hace el salmista? Me sorprendo de quién soy yo, pero a la misma vez puedo decir cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. Porque ahí se despliega ese poder, como dice Pablo, donde vemos el eterno poder y deidad de Dios. Ahí está el testimonio. Pero entonces llega a un punto, al hombre. Porque así como toda la creación debe alabar a su Creador, así el hombre también debe alabar a su Creador. Pero aquí sucede una cosa, que el hombre no siempre cumple su propósito. Y aquí tenemos, yendo a la Escritura, algunos ejemplos. El hombre también fue creado para vivir en comunión con Dios, en sujeción a sus leyes. Por eso Dios habla a Israel diciéndole una y otra vez, estos son mis mandamientos, estatutos y decretos que yo te doy para que los pongas por obra en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Los mandamientos de Dios deben dirigir nuestra vida toda, porque Dios es el que ordena nuestra existencia. Y ahí es donde aterriza el concepto bíblico de oficio. Porque este término se refiere al lugar y a la tarea que Dios ha dado al hombre, ordenando así nuestra existencia toda. Ejemplos de esto, pues nos vamos a las Escrituras. En el pasaje que leímos en 1 de Crónicas 15. Este pasaje nos narra el traslado del arca del pacto por parte del rey David, de donde había permanecido por algún tiempo
en Bala de Kiriat Jearim para trasladarla a Jerusalén. En un primer intento, porque lo que leemos en el capítulo 15 es un segundo intento. David ya había hecho un primer intento. En ese primer intento fracasó. Fracasó porque no siguió las indicaciones como Dios las había dado a través de Moisés, en Deuteronomio 4, por ejemplo. Porque ahí Dios señala las tareas de los levitas. Particularmente el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 19. ¿Cómo es que llevaba el arca David? Había mandado hacer un carro nuevo. Un carro que era movido por una yunta de bueyes. ¿Esa era la manera que Dios había dicho que se debía trasladar el arca? Luego, un bien intencionado usa, ¿no? Cuando se mueve el carro y hay riesgo de que el arca caiga, sin duda que había una buena intención, que no cayera el arca. Pero ¿cómo es castigado Usa? Muere. Eso trae alarma y tristeza a todos los que iban en esa comitiva. ¿Qué pasó? Algo no estaba bien. Dios había nombrado específicamente a una de las 12 tribus, la tribu de Leví, para hacerse cargo de todo el ministerio del tabernáculo. Y a la misma tribu de Leví, por familias, les asignó tareas particulares. Eso es lo que hemos leído un tanto ahora en el capítulo 15 de Primera de Crónicas. David se dio cuenta que Dios había ordenado que los únicos que podían acercarse al arca y trasladar el arca eran los levitas. E incluso había dicho específicamente cómo, nunca en un carro, sino que por eso el arca tenía 2 varas, porque la manera correcta de trasladarlo era cargando los sacerdotes de ella y caminando, ¿no? Entonces, además, nos señala 1 Corintios 15, miren, todo un arreglo, parece todo un protocolo. El arca iba cargada por quienes debían hacerlo. Aquí la familia de Coat particularmente tiene un papel muy importante. Pero están en derredor levitas que tocan instrumentos. Miren cómo son ordenados. No cualquiera persona se justifica en una buena intención para decir yo voy a hacerlo porque yo tengo una buena intención. No, las cosas se hacen ordenadamente en conformidad con la palabra de Dios, porque es Dios el que ha ordenado todo esto. Ha señalado quién, ha señalado cómo, ha señalado cuándo, y todo tiene que hacerse en el contexto de esa palabra de Dios. Nadie puede hacer más y nadie puede hacer menos, porque eso es desobedecer. Ahora, esto solo es en referencia al traslado del arca. Con esto Dios quería enseñar algo muy importante, que Dios es un Dios de orden y que Dios es el que ordena nuestra existencia. Otros ejemplos que nos pueden llevar a comprender esto. Hay otro caso que tiene que ver también con el ejercicio oficial de la autoridad. Números capítulo 12. Ahí encontramos el caso de Miriam y Aarón. Un día estos hermanos estaban hablando respecto de su otro hermano, de Moisés. ¿Cuál es su conversación? Versículo 2. ¿Y con qué intención? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Qué intención hay aquí? Hablar mal del profeta. Todos somos profetas. ¿Por qué Moisés es el que dirige
a todo este pueblo. ¿Por qué Moisés tiene autoridad? ¿Y por qué debemos sujetarnos a esa autoridad? Es decir, Moisés nos dice, vámonos y nos vamos. Moisés dice, detengámonos y nos detenemos. Moisés dice, hagan esto y lo hacemos. Moisés dice, no hagan esto y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Qué nosotros no hemos profetizado también? Dicen estos hermanos. Están hablando del lugar y la tarea que Dios ha otorgado a Moisés. Y en este capítulo 12, Dios es el que tiene que hablar y enseñarles que Moisés está en el lugar en el que está y tiene la autoridad que tiene, no por Moisés mismo, sino por la tarea que Dios le ha asignado, es decir, por el oficio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Es que acaso Moisés es más capaz que María o Miriam o María y Aarón? ¿Es que Moisés es más inteligente que sus hermanos? ¿Es que Moisés es más fuerte que sus hermanos? No. ¿En dónde se basa el oficio? Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvimos temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés no es el líder que quiere porque él quiere. Moisés tiene el lugar que tiene porque Dios dice, yo lo escogí. Si recordamos bien la historia, quien menos quería este lugar, este puesto, era Moisés. Moisés se rehúsa. Moisés dice, Señor, búscate a alguien más, yo no soy el indicado. Señor, búscate a alguien más, yo no sé hablar en público, me da pena hablar en público. Señor, ¿por qué me envías a mí? Moisés dice, Dios le dice a Moisés, tú vas a ir porque yo te he llamado para que vayas. Y lo recalca aquí, por eso dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios le está diciendo, Moisés está en oficio porque yo lo he puesto en oficio. ¿Qué es lo que hay aquí en el contexto? Que estos hermanos querían el puesto de Moisés, pero ¿por qué y para qué? Los seres humanos nos peleamos por el poder, ¿no es cierto? Queremos los puestos más visibles, queremos los puestos donde se ejerce autoridad. Otro ejemplo, aquí mismo, pero en el capítulo 16. Otros que no entienden el concepto bíblico del oficio. ¿Quiénes son? En este caso, Coré y otros que suman más de 200 personas que se unen a él en un complot contra Moisés. ¿Cuál es el argumento de ellos? Versículo 13. Miren lo que dicen Coré y sus aliados. En esta ocasión contra Moisés y Aarón. Dice, basta ya de vosotros. Algo así como, estamos hartos de ustedes. Parece que estos están dirigiéndose hacia la democracia, ¿no? Porque miren lo que dicen. Porque toda la congregación, todo Israel, son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, todos somos iguales. Algo como lo que está sonando hoy en día, ¿no? Todo el mundo dice, queremos igualdad, queremos equidad.
todos iguales. Eso es lo que está diciendo Coré. ¿Por qué? Porque aquí los que dirigen es Moisés y Aarón. ¿Por qué ellos tienen que ordenar y todo esto? ¿Es que Coré realmente quería ser democrático? Estaba peleando el poder. Porque si quitamos a Moisés, ¿quién se va a poner en su lugar? Miren, por eso dice el predicador, nada nuevo hay debajo del sol. Así que dicen, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre toda la congregación de Jehová? Es decir, ¿quién los puso como líderes? Hay un problema aquí de autoridad. ¿Por qué Moisés ejerce autoridad en Israel? Parece que hay un intento, como he mencionado, de democracia y una lucha por el liderazgo. ¿Qué es lo que dice Jehová ahora aquí? Jehová hace evidente el oficio tanto de Aarón como de Moisés, y de una manera terrible. Porque ¿qué sucede con Coré y sus aliados? Es una manera de decir que el que se subleva contra Moisés, se subleva contra lo establecido por Dios. El que desafía a Moisés, desafía a la voluntad de Dios. Podríamos ver, hermanos, también un ejemplo en el Nuevo Testamento. En la iglesia de Corinto había también problemas de orden, problemas en cuanto al lugar y la tarea de cada uno de los hermanos en Cristo. Había pecados, pero nadie hacía nada por corregir el pecado. Capítulo 5 de Primera de Corintios. Los cristianos tenían pleitos entre ellos y se iban a discutirlos delante de los incrédulos. Entre ellos se conflictuaban porque quién tenía el mejor don, el mejor talento, si profetizar era mejor que servir las mesas, por ejemplo. En todo esto, hacia el final de la carta, el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y por eso da la recomendación en el versículo 40 del capítulo 14, haced todo decentemente y en orden. Porque ese es Dios. Y ese orden Dios lo ha puesto en su creación. Ahora, ustedes preguntarán, hermanos, ¿y estos ejemplos a dónde nos llevan? Al tiempo nuestro. ¿Estamos cumpliendo nosotros con nuestra vocación cristiana, con el oficio que Dios nos ha dado? ¿Por qué estamos criando a una generación a la cual se llama generación de cristal? A veces muchos critican a los jóvenes, pero ¿quiénes son los responsables? Los padres. Los padres no sabemos ser padres. Y cuando los padres no sabemos y no vivimos el oficio de padres, hay consecuencias. Lo mismo en el matrimonio. El ser esposa o ser esposo está establecido por Dios. Dios ordena nuestra vida. Y esa relación de matrimonio la establece el Señor para nuestro bien. Pero hay esposos que no saben ser esposos y esposas que no saben ser esposas. Ciertamente hay problemas. Como dice el hermano Spyman,
Dice, bajo el impacto de usos contemporáneos humanistas y seculares, la idea de oficio escritural sufre de desuso, abuso y mal uso. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto anti-autoritario, yo diría anti-autoridad. Se está atacando fuertemente el concepto de autoridad. Los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos, parece al revés. Los hijos le gritan a los padres y los padres callan. En la escuela, en las aulas, el profesor ya no es autoridad. Los estudiantes se rebelan. No conocen lo que es autoridad. Hoy no respetan al policía, por ejemplo. Se burlan de los que tienen el oficio para aplicar la ley. Las mismas autoridades se rehúsan a aplicar las leyes. E incluso a veces no podemos dejar de sentirnos ofendidos, ¿no? Porque es tan evidente los delitos de alguien, y a alguien se le ocurre decirle, vamos a preguntar al pueblo si los castigamos o no. Esa es la visión de alguien que no tiene visión. Alguien que se rehúsa a hacer lo que Dios ha ordenado que sea. Y podríamos, hermanos, seguir ejemplos y ejemplos, pero en todos los órdenes de la creación hay oposición a la autoridad. Cuando, ¿qué es lo que Dios ha ordenado? Ha ordenado nuestra vida estableciendo orden. ¿Qué dice el quinto mandamiento, por ejemplo? Ese es el orden que Dios ha establecido. Dirigiéndose a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque este es el orden de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la tarea del Estado? Romanos capítulo 13. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la autoridad está para castigar al que hace el mal y para cuidar o proteger al que hace el bien. Le está señalando su oficio, le está señalando su tarea. Pero donde quiera que hay una oposición a lo ordenado por Dios, hay consecuencias. Y las consecuencias las estamos viendo en nuestro derredor. Y vamos a cosechar lo que estamos sembrando, porque eso siempre sucede. Así que como cristianos estamos en un contexto como este, en el que nuestros hijos, ¿cómo nos exigen sus derechos? Porque alguien les dice, este es tu derecho, señala, este es tu derecho, pero nunca le dice cuáles son sus obligaciones. Porque donde hay derechos, estos se preceden por las obligaciones. Pero no les gusta. Incluso a veces en la iglesia, hermanos, no queremos ser miembros de la iglesia porque eso trae compromiso. Así que mejor al margen. Segundo, no solamente tenemos en nuestro contexto una oposición a la autoridad, sino también hay un espíritu democratizador. Y la democracia parecería ser buena.
Pero, ¿qué quiere decir la democracia? El término proviene de dos términos griegos: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Es decir, la democracia es el poder del pueblo. Es decir, nos enseña la democracia que el pueblo puede decidir por sí mismo lo que quiera hacer. Y se va a hacer entonces lo que el pueblo dice. Y este es un término muy usado el día de hoy. Pero cuando leemos las Escrituras, ¿dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? Dios. Es Dios. Soberano. Él es soberano. Y si los cristianos confesamos precisamente este principio de la soberanía de Dios, eso significa que reconocemos la autoridad de Dios sobre todos los órdenes de nuestra vida. Por eso los cristianos no tenemos una parte de nuestra vida que sea secular. Porque todo nuestro tiempo, todo nuestro talento, todo lo que hacemos, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el dueño? Dios. Por eso confesamos a nuestro Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sería una contradicción si nosotros, habiendo confesado eso, después decimos al Señor: Señor, no te metas en mi vida política. Señor, no te metas en mi vida profesional. Es una contradicción, porque vivimos bajo el señorío, bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. Y en eso significa que aceptamos nuestra vocación, nuestro lugar, nuestra tarea. Un tercer problema que encontramos es que nuestros tiempos son muy personalistas. Se enseña que el hombre tiene la capacidad de autodeterminación. El hombre es dueño de sí mismo y el hombre tiene la capacidad de modificar su mundo. Hoy en día se hace más énfasis en lo subjetivo que en lo objetivo. Por eso a veces uno ofende a las personas cuando le dice ella, porque ella puede decir: yo no soy ella, yo me siento él. Le estamos dando mucho énfasis a lo subjetivo y hacer que los demás respeten esa subjetividad, que los demás tienen que conformarse a mi perspectiva de la vida. ¿No nos quieren obligar a eso a través del famoso lenguaje inclusivo? La ideología de género. Y tristemente, muchos que se llaman a sí mismos cristianos están cayendo en esos errores, olvidando que el orden establecido por Dios para la creación y para nuestra vida es que Dios solo creó al ser humano, varón y mujer. Y el Señor no dijo nunca: ay, como tú te quieras sentir. El Señor dijo: tú eres varón o mujer. Y Dios señala el matrimonio y dice: el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y esa es la normativa a la cual nosotros como cristianos nos sujetamos, en tanto que el mundo en derredor nuestro dice otra cosa. Así entonces, el mundo está haciendo lo que Coré hizo, lo que Aarón y María hicieron, en esa sublevación al orden establecido por Dios.
Y en un contexto como el nuestro, en el que se trastoca el orden establecido por Dios, ¿cuál es nuestra vocación, hermanos? ¿Cuál es nuestro llamado a nosotros como cristianos en este contexto? Recuperar, Back to the basics. restaurar la enseñanza escritural, el concepto bíblico del oficio. Porque Dios, como lo hizo desde el principio de la creación, llamó al hombre, creó al hombre, le señaló un lugar y le señaló una tarea y un lugar que no pueden descuidar. A lo largo de la historia miramos cómo Dios ordena la vida de su pueblo, como lo hemos visto aquí. Y como lo vemos en la iglesia, como cristianos, vivimos bajo la normativa de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que ordena nuestra vida. Como cristianos, confesamos a Cristo como el Señor de la creación, como dice Colosenses 1:15 y los versículos que siguen. Reconocemos al Señor Jesús como cabeza del pacto restaurador entre Dios y el hombre. Y estos son principios que van a normar nuestra vida en su totalidad. Como ejemplos que hemos dado ahorita y que después retomaremos con mayor detenimiento, hermanos, es que como padres cristianos, entonces debemos asumir el oficio, porque Dios nos ha dado ese oficio de ser padres. Y como hijos, lo mismo. Como hemos citado el 5º mandamiento, como hijos también reconocemos que Dios nos ha puesto en este lugar para honrar y obedecer a nuestros padres. Porque donde se obedece la ley de Dios, hay bendición. En todos los otros órdenes también, hermanos. Como cristianos, también reconocemos el llamamiento oficial en la vida. Es decir, no vivimos por casualidad, ni por casualidad se van dando las cosas, ni por pura chiripa, como dirían más bien popularmente, se nos van dando todo lo que vivimos. No, todo lo que sucede en nuestra vida es por llamamiento de Dios. Es Dios quien nos da a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿No dice Proverbios, quien haya esposa, haya el bien? ¿No es Dios quien nos da a nuestros hijos? ¿No dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre? Entonces, somos oficiales y por lo tanto debemos asumir esas tareas que nos son dadas por Dios. Reconocer la autoridad, como Romanos capítulo 13 también lo hace, porque no solamente se refiere a la autoridad del Estado, sino a toda autoridad. Así, por ejemplo, nuestros documentos confesionales interpretan el 5º mandamiento. Cuando llegamos al estudio del 5º mandamiento en nuestros credos y confesiones o en nuestros catecismos, ustedes verán entonces qué quiere decir el 5º mandamiento, y hace una referencia a toda autoridad. Porque dice la Escritura, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Por lo tanto, los hijos desobedientes a los padres, ¿a quién resisten? A lo establecido por Dios. Y el trabajador que se rehúsa a hacer su trabajo, a sujetarse a su patrón, ¿a quién se resiste? A lo establecido por Dios. Y el estudiante que ningunea a su maestro, a su maestra, ¿a quién resiste? A lo establecido por Dios. Porque Dios ordena esta nuestra vida en todos y cada uno de los aspectos. Por eso es que cada uno de nosotros vive coram Deo.
delante del rostro de Dios. En esta sociedad, como en la iglesia, como enseña 1 Corintios, todos ocupamos un lugar y desempeñamos una tarea. O deberíamos usarlo en plural. Todos nosotros ocupamos diversos lugares para desempeñar diversas tareas. Y todas ellas delante del rostro de Dios. Porque allí hemos sido puestos por Dios para desarrollar estas tareas que son implícitas al oficio, a la tarea, al lugar que Dios nos ha dado. Por lo tanto, podemos concluir con esta idea que nos da el pastor Sietsma. La idea de oficio enseña que cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, cuando actuamos de acuerdo a la norma de nuestro llamamiento, es la promesa de Dios, que es Él, es decir, Dios, quien está actuando por medio de nosotros y nuestro trabajo. Es decir, es entonces cuando se cumple el Salmo 148, es entonces cuando de verdad alabamos a Dios. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene, hermanos, que ahorita nos pasemos 3-4 horas cantando alabanzas, himnos? Pero si nuestra vida no está en consonancia con la ley de Dios, ¿de qué vale tanto esfuerzo en cantar? Alabar a Dios implica entonces que cumplamos nuestra vocación, que cumplamos nuestro llamamiento, que actuemos de acuerdo a la norma de Dios para nuestro oficio. ¿Cuánto falta hace esta redirección de todos estos ámbitos en la vida? Es la promesa que cuando actuamos en oficio, con la autoridad que Dios nos da, Dios está actuando por medio de nosotros y nuestro trabajo. Eso es lo que Dios señaló de Moisés a sus hermanos. Porque dice el mismo texto que no ha habido otro hombre tan manso como Moisés, tan fiel como Moisés. Porque en el trabajo de Moisés, ¿quién estaba actuando o quién actuaba por medio de Moisés? Dios. Eso lo demostró también a Coré y a los que se habían sublevado con él. Que Moisés no estaba haciendo las cosas porque se le ocurrían a él, sino que Moisés era un fiel siervo de Dios y Dios estaba obrando por medio de Moisés en medio de su pueblo. Por eso también el concilio reunido en Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 15, ¿con qué concluyó? Después de haber trabajado arduamente, discutido los temas que estaban sobre la mesa, llegó al final a decir: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hermanos, es muy necesario en los tiempos que vivimos la recuperación de la idea bíblica del oficio, porque se requieren autoridades en todas las esferas, en todos los ámbitos de la vida se requieren las autoridades que Dios ha establecido. Porque las autoridades que se reconocen como establecidas por Dios y hacen lo que deben hacer para la gloria de Dios son siempre una bendición. Una sociedad donde sus integrantes reconocen su oficio son una bendición. Y una sociedad que honra a Dios es una sociedad bendecida y fructífera. Esa es la promesa de Dios. Y cuando vemos una sociedad conflictuada, desorientada, casi en camino al caos, miramos cuán necesario es que los hijos de Dios se levanten y digan en cada uno en su oficio: así ha dicho Jehová. Requiere que la iglesia, que los cristianos seamos una comunidad profética, como dijo Joel. Hablemos en conformidad a la voluntad
de Dios. Y de esa manera la iglesia será una bendición para la sociedad en la que vive. Oremos a nuestro Dios. Bendito y soberano Señor, te damos gracias. Señor, tu palabra siempre nos presenta desafíos. Nos habla de nuestro vivir y en el contexto en el cual vivimos. Tenemos muchos desafíos, Señor. Y como leímos en la confesión, en este contexto somos probados si hemos de vivir en conformidad con tus leyes. Si te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón y nos sometemos a tus leyes, eso ha de quedar plasmado en aquello que hacemos todos los días, en los diferentes lugares donde nos has puesto para realizar las diferentes tareas que en nuestras manos, Señor, pones. Cuánta falta hace, Señor, en este contexto en el que vivimos, esta recuperación de tu palabra sobre lo que llamamos la idea del oficio, que a todos y cada uno de nosotros nos has dado un lugar y una tarea que debemos cumplir, Señor. Llévanos, Señor, a través de esta serie de estudios, para que entendamos cada uno de nosotros la tarea que nos has dado, y entendido esto, Señor, danos también la entereza para cumplir, porque de ello, Señor, hemos de dar cuenta un día a ti. Oramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En pie, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada cantando el himno 224, El mundo es de mi Dios.